Pero nos concentramos en esa parte del Sermón del Monte que va hasta el capítulo 7 de Mateo, Mateo 5 al 7. Pero hoy estamos en las bienaventuranzas, ya terminándolas, bien, en Mateo 5, 9 en adelante, donde dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. E inmediatamente viene esta otra bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y claro, todo esto está entreverado, está unido, porque los pacificadores, dijimos, somos los que predicamos el evangelio de la paz de Cristo, porque Él es el único que hizo esa paz. Nosotros vimos que aún en el idioma griego esa palabra pacificador se encuentra una sola vez, y hay otra palabra, una frase muy parecida: hizo la paz, refiriéndose a lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa es la causa de la justicia. Es increíble cómo el Señor conoce también lo que hay en el corazón de la humanidad, que aquello que nos trae la justicia, la paz, que es el sacrificio de Cristo, ese mensaje es lo más perseguido que hay en esta tierra. Se persigue a veces físicamente, o a veces se persigue de otra manera. Se persigue ignorándolo, no prestándole atención, como si fuera nada. Se le da la espalda. Esa es otra manera de perseguir el mensaje de la cruz, el mensaje de la misericordia de Dios. Se le desestima como poca cosa. Otra vez están hablando de la cruz. Sí, eso lo sabe ya todo el mundo. ¿Por qué siguen hablando de eso? Esa es persecución por causa de la justicia. Y el Señor Jesús dijo: de ellos es el reino de los cielos. Es maravilloso. El reino de los cielos no es de aquellos que predican otro evangelio. El reino de los cielos es de aquellos que predican la paz que Cristo hizo, y aquella paz que es perseguida, sea directamente, físicamente, y tratar de hacerla callar, o sencillamente, como en gran parte lo es hoy, no prestándole atención y sustituyendo el mensaje de la cruz por otro mensaje. Dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa, ahí está otra vez, la causa de Cristo. Y Cristo no tiene ninguna otra causa, sino que nosotros creamos en Él, en su sacrificio, en su gran obra que Él hizo por nosotros y que nadie más pudo hacer. Es una obra única para nuestra salvación, y por eso el diablo, el enemigo, quiere desestimarla, quiere hacerla poca cosa, porque él sabe muy bien que si se predica otro evangelio, si se predica otras causas que parecieran ser muy bonitas y muy piadosas y hasta muy prácticas, cómo conseguir más dinero, cómo tener el apoyo de otras personas en nuestras vidas, cómo subir más en nuestro trabajo, esto se predica hoy, pero se desestima la predicación de la cruz, que es lo único que nos puede dar el perdón de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el Señor dice
cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y esa palabra perseguir y persecución, dijimos la vez pasada, es cuando te persiguen sin tregua, que tú sabes que te están haciendo todo tipo de mal para llegar a ti, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En otras palabras, no van a estar contentos hasta que nos callemos de la boca. Esta es la persecución. Hasta que nosotros digamos, es que la gente no presta atención, es que la gente ya no está interesada en este mensaje, por lo tanto vamos a callar o vamos a cambiar el tono de nuestra predicación. De que ya no sea Cristo y Cristo crucificado, que dejemos atrás esa predicación, esa enseñanza, esa fe, por causas más populares. Y así entonces el enemigo habrá llegado a nosotros. Si no en la carne, al menos espiritualmente habrá ganado la batalla, porque hay uno menos que se aferra a Cristo por su salvación. El Señor Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande en los cielos. Y fíjense que aquí dice, el reino de los cielos ya es nuestro. Y la recompensa ya es grande en los cielos. Y dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la Escritura hay ejemplos de personas que fueron perseguidas y personas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida hoy mismo. Nosotros a veces pensamos que estamos alejados por la distancia y por el tiempo y por la geografía de lo que sucedió en los tiempos bíblicos, pero tiene mucho que ver con nuestra vida, nuestra existencia hoy mismo. Y como dicen, para muestra un botón, vamos a ir aquí en la palabra, vamos a ir a el primer libro de Samuel, capítulo 18. Yo voy a estar leyendo de lo que se llama la traducción en lenguaje actual, que es más fácil de entender, y nuevamente voy a presentar la pantalla. Y se trata de la persecución que sufrió el rey David, y nosotros decimos, pues sí, el rey David, una persona muy importante, y pensamos que no estamos conectados de alguna manera al rey David. Ahora miren lo que sucedió poco después que David en su juventud logró una gran victoria a favor del pueblo de Israel. Una victoria que ni los mejores soldados armados de Israel y que ni el propio rey Saúl en su propia armadura pudo lograr. Por eso David es una gran figura, es la figura eminente de Cristo en el Antiguo Testamento. A pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, Él prefigura. Y el Señor Jesús dijo en una reunión que tuvo con los discípulos en el aposento alto después de su resurrección, que todo lo que es el Antiguo Testamento lo señala a Él
como el cumplimiento del Antiguo Testamento, y en particular señala a su muerte y a su resurrección para el perdón de pecados. Así que siempre la Escritura está conectada con lo que Cristo hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. David entonces había ganado esta gran batalla a favor de Israel porque el gigante Goliat había dicho: ¿quién entre ustedes, aún ayudado por su Dios, que se presente y luche contra mí? Y si yo gano la batalla, ustedes los israelitas serán nuestros siervos, pero si ustedes ganan la batalla, nosotros seremos nuestros siervos. Y todo el pueblo de Israel temblaba ante este gran gigante Goliat. Pero nosotros sabemos el resto de la historia. David, un jovencito, se presentó ante el rey Saúl y le dijo: yo iré, porque este incircunciso Goliat, este blasfemo pagano, está blasfemando al Dios de Israel. Yo voy a luchar contra él y lo mataré, para que él deje de ofender a nuestro Dios. Y Saúl lo vistió con su propia armadura. Y David se puso la armadura y dijo: yo no puedo con esto. Esto no me sirve. Y él fue ante Goliat con unas piedrecitas en su honda. Nosotros no podemos luchar contra aquel que persigue nuestra alma con armaduras humanas, sino con la armadura de Cristo, con su propia victoria. Nosotros nos presentamos ante el enemigo con una armadura, una victoria ya ganada. Le decimos a aquel que nos persigue: ya tú eres un enemigo vencido, porque en la cruz Cristo te venció con su fidelidad, con su muerte. Y luego salió de la tumba resucitado. Así que aquí nosotros en 1 Samuel 18 encontramos a David poco después de su gran victoria. Y dice la Escritura que Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonatán, uno de los hijos de David, se hizo muy amigo. Jonatán, uno de los hijos de Saúl, se hizo muy amigo de David. Esta amistad duró para ellos toda la vida, hasta que Jonatán perdió la vida en una batalla. Pero su amistad y su pacto de amistad siguió por siempre. Dice aquí: tanto lo quería Jonatán, que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada, con todo y cinturón. Y allí Jonatán es figura de todo pecador, que cuando llega a Cristo le dice: aquí tienes mi ropa de príncipe, porque tú eres el príncipe. Te doy todas mis armaduras, arco, espada y cinturón. Y te declaro a ti como mi rey, el príncipe de mi vida.
porque tú venciste a mi favor. Estas armas no me sirven para nada. Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Otra traducción lo dice de una manera más breve: Saúl con sus 1000, pero David con sus 10,000. Claro está, la victoria de Cristo siempre es por los 10,000. Las victorias humanas, los falsos evangelios, son por los 1000. Y aunque los 10,000 a veces parecieran ser menos, Dios conoce quiénes son y los cuenta como 10,000 en las manos de David, el Cristo, porque David era figura de Cristo. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Esta parte yo no la entiendo, francamente. ¿Por qué Dios envió a un espíritu malo para que persiguiera a David de esta manera? Pero Dios siempre tiene sus razones. Razones desconocidas para nosotros, como nosotros lo vimos en la vida de Job. Job no sabía lo que le estaba pasando y aquí tampoco. Dios siempre tiene sus razones y sus planes son de largo plazo. Así que cuando nos vienen los dardos y las flechas y las lanzas del enemigo, no más hay que hacerle el quite, como le hizo David mientras tocaba el arpa, hacerle el quite a una lanza enviada por un soldado bien entrenado como era Saúl. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso al frente de 1000 soldados, claro está, con la intención de que cayera en batalla. David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David porque él era su líder. Un día Saúl le dijo a David: mira, te voy a dar como esposa a mi hija Merab.
Lo único que te pido es que seas valiente y que en el nombre de Dios salgas al frente del ejército en las batallas. Esto ya hubiera levantado sospechas, porque dice que en realidad lo que Saúl quería era que mataran a David. Pero por eso pensaba, en lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos. Pero David le contestó, ni mi familia ni yo merecemos ser parientes del rey. Llegó el día en que Merab debía casarse con David, pero Saúl se la dio como esposa a Adriel de Meolá. ¿Qué manera de instigar la guerra, de instigar a David para que se levantara contra Saúl y Saúl tuviera razón de matarlo? El día de la boda, Saúl le entrega la prometida a otro hombre. Yo ni siquiera puedo imaginarme el enojo, la furia, la decepción que había en el corazón de este muchacho David. Sin embargo, Mical, de donde viene de paso el nombre Michel. El nombre Michel es muy antiguo, algunos piensan que es francés, pero no, el nombre Michel es Mical, que viene del hebreo. La otra hija de Saúl estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, se puso muy contento, pues pensó, si David quiere casarse con Mical, tendrá que luchar contra los filisteos para ganársela, y allí los filisteos lo matarán. Entonces le dijo a David, hoy mismo te casarás con mi hija. Como si David le fuera a creer, ¿no? Después que le quitó a la primera hija. Además, Saúl le ordenó a sus ayudantes, hablen a solas con David y díganle que mis ayudantes y yo lo queremos mucho. Sí, claro, después de haber tratado de clavarlo 2 veces a la pared, que acepte ser mi yerno. Los ayudantes del rey regresaron para hablar con David, pero él les dijo, yo no soy más que un hombre, pobre y sin importancia. El original hebreo, aquí donde dice sin importancia, es más gráfico. Dice, y yo soy como una pulga. ¿Cómo pueden pensar que llegaré a ser yerno del rey? Los ayudantes del rey fueron y le dijeron a Saúl lo que David pensaba, y Saúl les dijo, díganle a David que no quiero que me dé nada por mi hija, lo que quiero es que me traiga la prueba de que mató a 100 filisteos. Quiero vengarme de ellos. En realidad Saúl quería que los filisteos mataran a David. Y aquí viene partes que yo no entiendo tampoco por qué las cosas en el Antiguo Testamento fueron así. Pero dice que a David le pareció bien lo que el rey pedía, y antes de que se cumpliera el plazo, fue con sus hombres y mató a 200 filisteos, el doble de lo que Saúl había pedido, y le llevó a Saúl la prueba que le había pedido. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical, y así David llegó a ser parte de la familia del rey. Cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad lo amaba, le dio mucho miedo. Por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida.
Siempre que los jefes de los filisteos peleaban contra los israelitas, David mostraba ser más astuto que todos los asistentes y consejeros de Saúl y ganaba las batallas. Por eso cada vez se hacía más famoso. Pero ¿de qué sirve la fama y la popularidad cuando sabes que el mismo rey te odia y quiere matarte? Por eso que ningún predicador del Evangelio se engañe con fama y popularidad, que no la busque. Y si lo encuentra, la fama y la popularidad, que lo sepa que es una trampa, porque detrás de esa trampa está el enemigo que quiere quitarle la vida o quiere taparle la boca, quiere quitarle su evangelio, quiere quitarle la predicación de Cristo. Y eso mismo, ojo a nosotros, en nuestra vida diaria, personal. A veces perderemos algunos amigos, hasta parientes, porque nosotros no podemos seguir la misma ruta de la fe a la que ellos se adhieren. Y quisieran mucho que nosotros nos unamos, pero eso es para quitarnos el evangelio de paz que el Señor nos ha dado, quitarnos esa fe que nos aferra a solamente Jesucristo. Pero de otro modo, seríamos muy populares, iríamos a todo lugar con todos sin ningún problema, pero nos quitan esa fe. ¿De qué vale la popularidad y la fama si nos quitan nuestra fe? Y David permaneció fiel al Señor. Y esta lucha de Saúl contra David no tuvo tregua. Él fue perseguido sin tregua por Saúl. Y tal vez esta es una parte de la vida del rey David que desconocemos, porque solamente conocemos, sí, David fue el escritor de los salmos, pero la mayoría de esos salmos fueron escritos cuando David estaba en esa angustia de que podía perder la vida, porque Saúl lo perseguía. Nos dice que aquí en otra ocasión, porque David tuvo que huir al desierto, se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Zif. Y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Alabado sea el Señor, aplauso. Cuando nosotros somos perseguidos por el enemigo, Dios no deja que nos derrote. No importa la soledad o la angustia que nosotros experimentemos, Dios no permite que el enemigo nos derrote. Alabado sea el Señor. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Zif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. ¡Qué amor el de Jonatán!
Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Eso es ser perseguido sin tregua. Aquellas personas regresaron a Zif y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David. David y su gente estaban al sur del desierto de Maún. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó a la roca que estaba en el desierto de Maón. Bajó a la roca. Un lugar de refugio. Y nos dice la Escritura, y la roca era Cristo. Así que David bajó a la roca. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. El enemigo busca perseguirnos aun cuando estamos escondidos en la roca. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl: regrese usted de inmediato porque los filisteos nos están atacando. Yo quiero que ustedes recuerden este nombre, Zif, Z-I-F. Porque quiero que vean junto conmigo este salmo, el Salmo 54. Y este título está en el hebreo, en el mismo idioma hebreo como título del Salmo. Oración pidiendo socorro divino. Para el director del coro con instrumentos de cuerda. Masquil, que es un tipo de poema en el hebreo, Masquil de David, cuando los zifeos vinieron y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido entre nosotros? Ahora, en medio de ese desierto, en medio de esa angustia, David compone este salmo. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Ese salmo fue escrito dentro de la misma persecución. Y hoy lo tenemos nosotros para nuestra bendición. Y escribe David en esa situación: he aquí, Dios es el que me ayuda. Y no es solamente una poesía, es una canción, es una alabanza cantada. Por eso tan importante que en nuestras angustias y en nuestros problemas nosotros cantemos. Y cantemos salmos de alabanza, canciones de victoria. Dice aquí David: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma.
Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. David se desahogaba con todo y le pedía todo al Señor. Voluntariamente sacrificaré a ti. El centro de la fe de David estaba en el sacrificio del Cordero. Aquí, Saúl buscaba quitar la fe en el Cordero del centro de la religión de Israel, porque esa era la fe de David. Y si Saúl lograba matar a David, Saúl iba a instituir otras religiones paganas en Israel y nosotros no estaríamos aquí hoy contando el cuento. Por eso dije al principio que estas historias tienen que ver mucho con nosotros. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Ahora yo quiero que ustedes vean brevemente conmigo aquí Mateo capítulo 1, donde dice genealogía de Jesucristo. Muchas veces nosotros pasamos por estas genealogías y decimos, ay, no, ¿quién entiende todo eso? ¿Para qué pusieron eso en la Escritura? Pero aquí está. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David. Hijo de Abraham. Aquí está, es hijo de David por ser rey de Israel. Y es hijo de Abraham porque es hijo del Padre de la fe. Y si David hubiera sido destruido por los ataques de Saúl, por la persecución de Saúl, esta genealogía no pudiera haber sido escrita. Así que bien sabemos la razón por la cual Dios protegió a David en esos cerros, en esas persecuciones, lo salvó de la lanza del rey, de los ataques directos del enemigo y de los ataques indirectos del enemigo. Por eso nosotros hoy nos podemos refugiar en la victoria de Cristo. Y se cumple la bienaventuranza que dice, bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ya ahora mismo tenemos galardón, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué precioso cómo toda la Escritura está concatenada, está unida y llega hasta nosotros hoy con el poder de la vida misma de Cristo para alentarnos en nuestra vida diaria, en esta vida de hoy. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre, en cada uno de vuestras vidas. Amén y amén.